Es una pregunta que no tiene una respuesta cerrada o simple si pensamos que la propia atribución de sentido y comprensión de los conceptos de arte y educación se varían y se cambian dependiendo del contexto social, de la época, de la corriente filosófica atribuida, de las interpretaciones subjetivas, entre otras tantas variables, tanto para la comprensión de lo que sería arte cuanto para la comprensión de lo que sería educación. Además que es posible que cada vez que intentamos dar definiciones y asignaciones cerradas o totales para esos dos conceptos y para su relación, más problemas podemos crear. Así que creo que yo lo que puedo contribuir aquí es con un ejercicio de pensar la existencia de museos e instituciones culturales en contextos de ciudades latinoamericanas, de desigualdad social, de falta de equiparación de oportunidades, de violación de derechos humanos, de sociedades complejas y diversas. Entonces, pensar el contexto de la educación en museos de artes y de cómo podemos trabajar nosotros para el bien común. Bueno, si comprendemos que la educación no es solo tratar de lo que ya está dado, o sea, de leer el mundo como está y comprender su contexto solamente, sino que la educación sería dar el tiempo y espacio para salir de su ambiente conocido, o sea, reflexionar de forma crítica, resignificar y poder transformar de una manera imprevisible este contexto. Es decir, si queremos y necesitamos pensar, soñar, imaginar las nuevas realidades que deseamos para nosotros y para todos y que necesitamos construir, se hace necesario un tiempo y espacio para posibilidades, para las creaciones, y eso sería en este contexto lo que puedo entender como arte. Y si el arte es el campo en que se puede imaginar el posible y el imposible, y si una creación artística puede ser tanto una expresión como una resolución, o el simple acto de dar forma a una cuestión o a un problema, también estamos hablando de la propia concepción de lo que es o lo que debería ser la educación, o sea, que es un espacio de memoria, de leer el mundo y también de la invención. Entonces, hablando de la experiencia y de la práctica con arte y educación, me hace mucho sentido lo que afirman autores como Luis Kamnitzer, que arte es sí educación y educación es arte. La relación de una institución cultural con su contexto debería ser total, porque no hay razón para la existencia de museos, sino que ser un espacio público para el público y como son espacios que están en permanente construcción, de preferencia que esta construcción sea realizada con el público. Al ser espacios privilegiados de aprendizaje y de disfrute, los museos pueden tanto servir como dispositivos de difusión de una lógica que se quiere difundir, o sea, perpetuar una lógica dominante, como pueden también trabajar con sus públicos los acontecimientos y los problemas del mundo y contribuir con la sociedad en la investigación, la creación e institución de nuevas posibilidades. Y la segunda opción, claro, de mucho mayor aporte para el bien común, y es la que buscamos con nuestro trabajo. Me gusta mucho tomar como ejemplo la experiencia que tuvimos con jóvenes sordos que empezamos un curso, esto fue en 2002, para que estos jóvenes pudieran ser los educadores de museos y hoy son educadores de 8 museos acá de Brasil y todo el acceso de la comunidad sorda a los museos se cambian, pero más importante que eso es que estos museos, estas instituciones culturales pasan a tener acceso a esta comunidad sorda y su cultura. Entonces que hoy día la lengua brasileña de señas hace parte de toda la programación del museo, con visitas mediadas, con las narraciones de historias, cursos, con espectáculos musicales, campeonatos de poesías, con fiestas, y no solamente como un derecho, no solamente como un recurso de accesibilidad, pero
en toda su potencial expresivo y poético. Entre otras realizaciones, el educativo del museo pasó a recibir de forma continuada del público de la salud mental, incluyendo residentes de larga data de hospitales psiquiátricos que pudieron como retomar sus vínculos sociales y desarrollar investigaciones de creación artística que rindieron premios, además de nuevas oportunidades de estudio y trabajo. El equipo de museo tiene hoy la conciencia de cuán amplias son las posibilidades cuando suspendemos como estigmas y prejuicios y trabajamos la multiplicidad de forma sensible y ampliada. Y eso nosotros aprendemos con ellos. Y así es el cotidiano del museo. Como niños exploran las posibilidades de creación que respetan su temporalidad y sus intereses. Los visitantes con comprometimientos motores realizan prácticas artísticas diversas. Los alumnos con autismo realizan y coordinan performances y tienen en el museo una referencia de su cotidiano. Los jóvenes en situación de vulnerabilidad social debaten temas como feminismo, como reducción de daños, como violencia, como bullying, como la cultura LGBT, las redes sociales, entre otros asuntos, además de traer temáticas de su interés en presentaciones en diversos lenguajes expresivos para el público del Parque Ibirapuera. Y esto también nosotros aprendemos con ellos. Yo creo que el área de educación es responsable completamente por generar este vínculo, pues es la área del museo que trabaja con el público. Entonces, pero para que los impactos sociales de esta naturaleza sean posibles, tanto como la autonomía de creación y el ejercicio de libertad experimental son fundamentales para que eso pueda desarrollar. Entonces, cada educador en el equipo del museo es investigador y creador también. O sea, lo que mueve y alimenta sus intereses y sus investigaciones son lo combustible de las actividades que va a proponer al público, que nosotros en el museo denominamos experiencias poéticas. Y la vivencia y la relación de los educadores con el público en general, con el equipo del museo y con los artistas es un material de constante reflexión sobre sus acciones, lo que propicia la ampliación de la conciencia sobre su trabajo y sobre su actuación en el mundo.